¿Sabes qué tiene en común una persona sin dinero con una que tiene dinero en exceso y que le sobra? Que la vida no es divertida para ellos. Si tienes demasiado dinero, no importa todo lo que compres, comas o bebas, al final todo se vuelve aburrido. Este es el caso del infumable que destruyó el legado de su propio padre por diversión. Antes de empezar con la historia de Billy, tenemos que ver todo lo que sufrió Guillermo Álvarez Macías, el cual desde los 12 años asumió toda la responsabilidad que conlleva ser padre. Sí, así es, un niño prácticamente fue el encargado de ganarse el día a día para poder mantener a su familia. Todo se debía a que José Álvarez, su padre, sufrió un accidente fatídico que le arrebató la vida. Desde este momento su hijo se encargó de ver por su familia y además este se aseguraría de sacarlos de la pobreza, ya que pese a tener múltiples trabajos, este jamás dejó de lado sus estudios. Eventualmente decidió seguir los pasos de su padre al irrumpir en el mismo ambiente de trabajo. Iniciaría desde lo más bajo en la cementera. Transcurrieron muchos años para que Macías fuera reconocido como un cooperativista, algo que se ganó a pulso, pues este aprendió a la perfección la química y fabricación del cemento. Además de esto, llegó a encargarse de la contabilidad de la cooperativa. Todos estos cargos le ganaron ser nombrado cooperativista en 1937. 5 años después, este finalmente obtuvo una estabilidad económica que le permitió contraer matrimonio con María del Carmen Cuevas. De dicha unión surgieron 4 hijos. Es aquí donde arranca la historia de Billy, quien creció en un entorno familiar. Su infancia estuvo relacionada al fútbol y a la cooperativa. Durante su infancia su padre logró ser electo como gerente general en 1955. Como presidente de la cooperativa, Macías impulsó una expansión empresarial a lo largo de la década de los 60. En dicha década, este decidió formalizar el bello deporte en Jasso Hidalgo. Es por ello que buscó llevar al equipo de la cementera a la segunda división, algo que finalmente se dio para la 61-62. Desde esa temporada Macías apoyó incondicionalmente al equipo, el cual logró ascender a primera y posteriormente en sus primeras temporadas en el máximo circuito, este se proclamó campeón en 2 ocasiones. De estos grandes logros nació la idea de internacionalizar al equipo, algo que se dio con el cambio de sede en 1971. A partir de ese año, Cruz Azul logró conquistar un tricampeonato histórico que lo colocó como uno de los equipos más ganadores. Durante esos gloriosos años, Billy decidió abandonar su sueño de ser futbolista en favor de seguir los pasos de su padre, quien con apenas 57 años todavía tenía grandes planes a futuro. Desafortunadamente, un infarto le arrebató la vida a finales de 1976. Tras su fallecimiento, Joel Luis Becerril asumió el cargo de gerente general. Bajo su dirección, la cooperativa continuó con su crecimiento empresarial y en lo deportivo, ya que Cruz Azul se quedó a nada de conquistar su segundo tricampeonato a finales de los 70s y a inicios de los 80s. Pese a esto, la máquina perdió 2 finales entre el 80 y 87. A partir del 88, Joel Becerril dejó de ser el mandamás de la cooperativa. En su lugar fue electo Guillermo Álvarez Cuevas. Su gestión prometía una modernización de las fábricas con hincapié en las obras sociales, culturales, educativas y de servicios médicos. La historia era perfecta. Alguien de sangre azul tomaba las riendas, un hombre ejemplar, un hombre de familia. El proyecto de Billy inició de gran manera dado que durante los 90s se inauguró la tercera fábrica en Aguascalientes. Con ello comenzó su exportación de cemento a Sudamérica y al Medio Oriente. A finales de la década se dieron grandes avances para cumplir las promesas de obras sociales, educativas y seguros médicos. La imagen de Guillermo no podía estar mejor, tanta era su aprobación en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tula particularmente,
que el candidato a la presidencia Ernesto Zedillo lo convenció para que éste comenzara su carrera política. Es así que en 1994 fue electo para ser el diputado federal. Ojo, esto simplemente era el comienzo. Se tenía planeado que Billy eventualmente fuera gobernador del estado de Hidalgo. Quizás Billy Álvarez en algún futuro lejano hubiese sido un presidente, imaginen eso. En fin, todo hasta este momento marchaba a la perfección en el ámbito empresarial, pero en lo personal la familia Álvarez vivió unos años muy complicados con la enfermedad que sufrió la esposa de Billy, quien perdió la batalla a finales de los 90. Tras su fallecimiento, este inauguró un nuevo hospital en Lagunas, Oaxaca. Dicho hospital fue nombrado en honor de su esposa. Esta fue la vida personal y la vida laboral de Billy durante los 90. Ahora toca ver cómo se desempeñó en otro aspecto muy importante, el tema del fútbol. Durante dichos años, Cruz Azul continuó su saldo negativo en cuestión de finales perdidas y años sin ser campeón. Todo esto se daba aún con millones de inversión. La máquina llegó a acumular 17 años sin levantar un título de liga, algo que finalmente se logró en 1997. En dicha campaña, Cruz Azul estuvo compuesto de una base sólida para el futuro. Prueba de ello fue que el equipo logró disputar su tercera final de los 90 ante los Tuzos del Pachuca. Posteriormente, en el nuevo milenio, se logró trascender en la Libertadores del 2001. Como ya muchos conocemos, en dicha edición Cruz Azul disputó la gran final ante el mejor Boca de la historia. Pese a la derrota ante los argentinos, Cruz Azul se estableció en el fútbol sudamericano como un equipo importante. No obstante, los siguientes años en la máquina fueron para el olvido. Tan mal se pusieron las cosas en Cruz Azul que este llegó a ser el penúltimo de la tabla porcentual a finales del 2004. Finalmente se acertó al contratar Rubén Omar Romano, Kikín, Pereira, Carmona, entre muchos más. Bajo la dirección técnica del argentino, el conjunto celeste pasó de preocuparse de temas porcentuales a luchar por el título de liga. Lamentablemente, el proceso de Romano se vio afectado por lo que parecía un montaje compuesto por el superpolicía. Esa es mi opinión del tema. En fin, luego de todo eso, el club pasó a ser dirigido por Mizrahi, quien prometió mucho pero al final se quedó corto, como muchos entrenadores. A partir de este momento, en el 2007, la imagen del club comenzó a cambiar debido a que nuevamente se prometió mucho con el Pingüino. Se llegó a la final, se estableció una base importante. No obstante, el entrenador abandonó al equipo argumentando que la directiva quiso imponerle jugadores. Cabe destacar que la decisión de contratar a Marcarián fue de Alfredo Álvarez y no de Billy. Esta fue la razón de por qué no respaldó dicho proyecto. Desde este instante, pocos se dieron cuenta de que algo estaba muy mal dentro de Cruz Azul, pero muchos se fueron con la finta de que el equipo era finalista y con ello eventualmente se tendría que ganar la novena. Recuérdenme cuántas finales se perdieron. Durante estos procesos, la directiva siempre contrató muchísimos jugadores, de los cuales no merecen que desperdiciemos tiempo en mencionar, pero todos tenían un nombre en común: Carlos Hurtado. Todo parecía girar alrededor de este promotor, que siempre parecía llenar a Cruz Azul de puro petardo. Y eso que estuvo Benito Pardo, el Yayo de la Torre, Alberto Quintano, Agustín Manso como directores deportivos. Cabe destacar que muchos de estos sujetos no volvieron a ocupar un puesto directivo en otra institución. Ante todos estos fracasos, Billy siempre se mantuvo muy optimista ante la situación. Esto se debía a que su mayor atención se la llevaba a la cooperativa. Claro, esta era su mayor responsabilidad, dado que de aquí venía todo su poder. Un poder que se vio seriamente amenazado a partir del 2009, año en el que Alfredo Álvarez convocó una asamblea junto al asesor financiero de la empresa, Carlos Terroba Wolf,
En dicha reunión, este señaló cómo es que los Álvarez desviaron millones de la cooperativa durante los últimos 20 años. Básicamente desde que Billy asumió el poder en Cruz Azul, este empezó con sus artimañas. Todas las grandes obras de seguros médicos, centros médicos, obras sociales, educativas, todo lo que te puedas imaginar, básicamente fueron creadas para desviar dinero, lavado de dinero. En todos estos temas apareció embarrado Alfredo, quien negó haber formado parte de todos estos delitos. Alfredo decidió echar al pozo a su propio hermano y cuñado, argumentando su inocencia. El tema de esta demanda terminó en la destitución de Víctor Garcés, pero más allá de esto no hubo delito que perseguir. Al final, Alfredo se retractó y volvió a tomar el lado de su querido hermano y su cuñado. Tras este suceso, Billy encaró la siguiente década con muchos problemas, pues cada vez más surgían grupos dentro de la cooperativa que buscaban acabar con su reinado. No obstante, la ley siempre se mantuvo a su favor, incluso cuando existían pruebas contundentes como las empresas fantasmas, que solo existían como una manera más de desviar recursos de forma ilícita. Siempre se terminaba con lo mismo. No hay evidencias, no hay crimen que perseguir. Así se logró mantener la familia impune gracias a su relación con el gobierno como la que tuvo con Humberto Castillejos. Este sujeto fue el hombre más poderoso del gabinete de Enrique Peña Nieto. Con estos personajes de respaldo era prácticamente imposible de que despojaran del poder a los Álvarez. Incluso luego del sexenio de Peña Nieto y la llegada de López Obrador, ciertos cómplices de Billy permanecieron en el poder. Estos mismos lo ayudaron a ganar su última batalla legal ante Víctor Velázquez y Antonio Marín, los cuales lograron obtener una orden firmada por el juez tercero de materia civil. El mandato dictaba la destitución inmediata de Billy. Obviamente esto fue ignorado, pero con la orden en mano, Velázquez y Marín junto a otros cooperativistas lograron tomar las instalaciones de la cooperativa. El gusto les duró un par de horas debido a que Garcés y Alfredo junto a un grupo de traidores lograron retomar dichas instalaciones. Tras esta última victoria, la cuenta regresiva comenzó para los Álvarez. En su último año, les fueron congeladas sus cuentas y posteriormente se emitió una orden de aprehensión. De esta manera, en agosto de 2020, Guillermo Álvarez Cuevas se vio en la urgencia de renunciar a su cargo como gerente general de la cooperativa. Argumentaría que todo esto se trataba de una campaña de difamación en su contra. Tras su salida en agosto, Víctor Velázquez intentó asumir el cargo de gerente general y junto a los cooperativistas intentaron retomar las instalaciones donde harían un descubrimiento espeluznante. Se encontrarían archivos que confirmaban la venta de 3 de las 4 plantas. Afortunadamente dichas transferencias fueron invalidadas, no obstante dichas plantas sí se perdieron debido a que los Álvarez mantuvieron el control a través de grupos de oposición. Uno de los que aún queda vigente en 2025 es el de Federico Saravia y Alberto López. Estos denominados alvaristas tomaron la planta de Tula Hidalgo en 2020 y desde ese momento han mantenido el control pese a múltiples intentos de las autoridades y de Velázquez. En la actualidad, la cooperativa busca el apoyo del gobierno para finalmente poder tomar el control de su planta más productiva y histórica. Toda esta oposición es claramente en favor de Billy Álvarez, quien se mantuvo preso durante 5 años. En ese lapso de tiempo, este se burló de la justicia al dar entrevistas a David Faitelson, donde prometió volver al poder y demostrar su inocencia. Estas entrevistas se hicieron previo a las elecciones de 2024. Esto es importante debido a que Billy esperaba que su gran amiga la botarga tomara el poder. Afortunadamente eso no se dio y en 2025 se logró dar con su paradero. Ahora solo queda esperar que la justicia le haga pagar antes que la calaca se lo lleve.
derechito al infierno, un infierno que este mismo se ganó al jugar con la vida de miles de cooperativistas, millones de aficionados incrédulos que dirían que este sujeto no vendió finales. Aquí les digo, ¿acaso Billy se tentó el corazón cuando le robó el patrimonio a la cooperativa, la cual su padre ayudó a establecer? Hoy en día la ciudad cooperativa está inactiva. El lugar donde nació Cruz Azul es una zona de guerra, algo que jamás hubiera querido Álvarez Macías. Él propuso proyectos para mejorar las vidas de los socios, algo que su hijo prometió, pero todo fue un espejismo para poder desviar recursos. De esta manera se deben dar cuenta que el equipo solamente cumplía esta función. Billy siempre negoció con promotores para pagar cantidades infladas por futbolistas, los cuales contaban con dobles contratos donde recibían cantidades absurdas de dinero. Todo exfutbolista lo negará, pero las pruebas están allí. Billy Álvarez siempre buscó obtener beneficio propio del equipo. Por eso siempre se mantenía optimista, hasta incluso acusó a la afición de que estos menospreciaban sus logros. Más bien tú menospreciaste la grandeza de Cruz Azul. Se tuvieron muchas oportunidades de ampliar dicha grandeza, y en cada una de ellas siempre sucedía algo. Hasta en meme se convirtió el mismo nombre del equipo. Algo que en los ojos de Billy es positivo porque se está hablando de Cruz Azul, se están burlando del equipo. Su padre siempre tuvo en mente hacerlo como el Real Madrid, como el Boca Juniors, internacionalizarlo, pero está más claro que el agua que Cruz Azul, como cooperativa, como equipo, jamás le importó en lo absoluto para Billy Álvarez. Solo se dedicó a jugar con uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano y con la cooperativa más grande de Latinoamérica. Su avaricia claramente no conoció de límites. Este infumable dejó un daño imborrable en la historia de Cruz Azul, la cual queda en manos de Víctor Velázquez. Esperemos este no se convierta en lo que tanto le costó destruir. Pero como dicen, la historia suele repetirse.